días, mi nombre es Alonso Cabrera Martínez. Hoy vengo a hacer una pequeña exposición acerca de lo que son los elementos del Estado, los elementos que lo componen y también así como lo que es acerca de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Bueno, primero que nada, ¿qué son los elementos del Estado? Los elementos del Estado son 4 elementos que lo constituyen lo que es el territorio, la población, el poder y lo que es la cultura. Vamos a hablar un poco de lo que es cada elemento. Lo que nos indica que es el elemento del territorio dice que este es aquella porción de espacio dentro del cual el Estado ejercita su poder. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde el Estado o el gobierno en este caso es donde limita las capacidades para poder trabajar y poder brindarle apoyo al pueblo. El segundo elemento es la población. Esta está constituida regularmente por todos los seres humanos o personas que habitan y pertenecen a un estado o dentro de un determinado territorio. El poder es la capacidad que tiene un individuo o un grupo, ya sea para poder afectar en el comportamiento de otros. Un ejemplo claro pues sería cuando se hacen regularmente las elecciones para elegir gobernantes en diferentes lugares, ya sea en una ciudad, ya sea en un estado, ya sea a nivel nacional, tanto como presidentes locales, como gobernadores, como en este caso también el presidente de la República, que es la persona que mayor tiene poder y es la que puede afectar el comportamiento de las demás personas, dependiendo del estatuto. El cuarto elemento abarca lo que es la cultura, que esto dice que se entraña a la incorporación al Estado de la Constitución normativa en la que se tiene vigencia los derechos fundamentales y de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que regularmente cada población, cada territorio, determinado territorio, tiene diferentes culturas, tiene diferentes creencias, tiene diferentes incluso leyes propias y eso hace que sean fundamentales y tengan ellos también una democracia propia. Ahora hablaremos sobre lo que es una descripción de los elementos que constituyen lo que es el Estado. Estos elementos regularmente pueden ser 5, que es lo que ya hemos platicado. Uno de ellos es la población, que se le dice que es el conjunto de habitantes que existen dentro de un determinado territorio, ¿sí? Otro de ellos es el territorio, que es el lugar geográfico en donde habita una población determinada y este es el soporte físico de la nación y del Estado. Otro de ellos es el gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es aquel órgano que, por las facultades contenidas que ellos tienen, por los ciudadanos, van a decidir más que nada el destino de lo que es el país o de ciertos determinados lugares. Lo que es el poder nos sugiere que esto es lo que es tanto como energía, como facultad, como son aptitudes que tienen las personas, como la capacidad tal cual. También se les puede dotar a los gobernantes por
cuando regularmente se organiza lo que es o se estructura lo que es una nación. El derecho es aquel conjunto de normas que rigen a los ciudadanos y a los gobernantes en las relaciones hacia los hombres en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es básicamente lo que a nosotros nos puede identificar y vamos a tener que llevar un control y un régimen de respetar ciertas leyes o normas o estipulaciones para poder tener un buen gobierno o un buen estado. ¿Qué relación regularmente tiene el territorio y la población en el estado? Esto dice que el territorio se constituye en una unidad dinámica y homogénea en relación a la población con la que habita, y esto hace que, como fruto de las interacciones entre los habitantes y su entorno físico, pueda haber un desarrollo económico y social de la cultura y se puedan lograr diferentes grados de bienestar. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a hablar un poco de lo que es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a hablar un poco de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos de 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos es la carta magna y es la norma fundamental que se estableció para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre regularmente lo que son los poderes de la federación, lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se dice que la Constitución de 1917 suele ser una aportación jurídica mexicana al constitucionalismo, dado que fue la primera constitución de la historia que regularmente incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123. Esto fue gracias a producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en la ciudad de Querétaro y entró en vigor en mayo de ese mismo año. La Constitución Política contiene los principios y objetivos de la nación. ¿Qué hace esto? Que se establecen lo que son los órganos de autoridad y también así como sus facultades y las limitaciones que éste puede tener. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene un total de 136 artículos y 19 transitorios que están distribuidos en 9 títulos. El título primero está constituido por el capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, el capítulo 2 de los mexicanos, el capítulo 3 de los extranjeros, el capítulo 4 de los ciudadanos mexicanos. El título segundo se compone por 2 capítulos, el primero de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, el segundo de las partes integrantes de la federación y del territorio nacional, el tercero de la división de los poderes, por el capítulo 2 del poder legislativo,
el capítulo 3 por el Poder Ejecutivo y el capítulo 4 por el Poder Judicial. El título 4 dice que se deben hacer las responsabilidades, habla de las responsabilidades de lo que son los servidores públicos, particulares vinculados a las faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial al Estado. Y, los títulos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno habla de lo que son los estados de la Federación y de la Ciudad de México. El sexto, del trabajo y la prevención social. El séptimo, de las prevenciones generales. El octavo, de las reformas de la Constitución. Y el noveno, de la inviolabilidad de la Constitución. Bueno, por el momento esa sería mi breve exposición. Espero que les guste, espero que se haya asegurado la información recabada dentro de esta pequeña investigación que realicé. Muchas gracias.